Dijo que saldría con sus amigas ese viernes, lo cual no era novedad. Ya lo había dicho antes, siempre con ese tono desenfadado, con el bolso pequeño en la mano, el pintalabios apresurado y un perfume fuerte, casi asfixiante, como si quisiera que su presencia persistiera incluso después de irse. Pero había algo diferente ese día, algo en su forma de evitar mi mirada, como si estuviera fingiendo demasiada naturalidad. El beso que me dio en la frente antes de irse fue frío, automático, casi una obligación mecánica. Le devolví la sonrisa, como creyendo, como confiando, pero en el fondo ya no estaba en casa. Una parte de mí ya la seguía antes incluso de levantarme del sofá. Me puse el primer abrigo que encontré, no por celos ni por obsesión, sino por instinto. Hay silencios entre dos personas que hablan más fuerte que los gritos. Y ella llevaba semanas en silencio conmigo. Ese silencio que llega tras demasiados besos tibios, risas forzadas, cenas donde los cubiertos hacen más ruido que las palabras. Caminé despacio, con una extraña calma en mi interior, como si en el fondo ya lo supiera. Y lo supe. Quizás siempre lo supe. No fue al bar del centro ni a su restaurante habitual. Entró en un barrio remoto, subiendo una colina de casas silenciosas, con las ventanas iluminadas con una extraña calidez. Se detuvo frente a una casa sencilla, pero con portón electrónico. Y no dudó. Tocó el timbre, sonriendo, con una sonrisa ligera y familiar. El portón se abrió sin necesidad de anunciarse. Y entonces entró. Sin mirar atrás. Ligera. Como si ya conociera el camino. En ese momento, el suelo cedió. Mi cuerpo parecía presente, pero mi alma, no sé, quizás se quedó en la acera, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Me quedé allí unos minutos, quizá horas, quizá segundos, observando aquella fachada como si de ella pudiera surgir alguna explicación. Pero lo único que llegó fue una certeza. No era la primera vez. La forma en que entró, la forma en que se abrió la puerta, la risa que soltó antes de desaparecer tras la puerta. No, aquello no fue una aventura, no fue un error reciente. Fue recurrente. Una rutina disfrazada de coincidencia. No llamé a la puerta. No grité su nombre. Caminé a casa en silencio. El mismo silencio que ella había estado cultivando entre nosotros. Recorrí la sala, miré nuestras fotos en la pared y me sentí asqueado. De mí mismo. Por tardar tanto en darme cuenta. O peor aún, por darme cuenta y fingir que no. Me quedé despierto toda la noche. El sonido del reloj era lo único que me hacía compañía. A las 6 de la mañana, escribí una nota con mano temblorosa: quédate con alguien que ya conozca tus mentiras. La doblé despacio, la dejé sobre la mesa de la cocina. Y me fui. Me contactó al día siguiente. Me llamó. Me envió un mensaje. Estaba furiosa. No es lo que parece, dijo con la voz entrecortada. Fue un error. Lo juro. Estaba confundida. Solo fue esa vez. Pero sus palabras no correspondían a la risa que había soltado en la acera frente a su casa. No correspondían a la intimidad con la que había entrado por aquella puerta. No correspondían a la distancia que había ido creciendo entre nosotros mientras ella lo disimulaba todo con abrazos vacíos y planes para un futuro que ella misma ya había abandonado. Ella lloró. La oí. Pero no hablé. Mi silencio fue mi grito más fuerte. Nada de lo que dijera borraría el hecho de que decidió mentir mientras yo aún creía. Que se acostó en otra cama mientras yo preparaba la cena. Que se rió en otra habitación mientras yo apagaba las luces de nuestro dormitorio, esperando a que llegara. El amor no muere con la traición. Primero se pudre. Y cuando la otra persona traiciona, es solo un certificado de defunción firmado. Su jefe no quería nada serio. Claro que no. Hombres así nunca lo hacen. Se encontró sola. Intentó recuperarse. Intentó recomponerlo todo, pero olvidó que lo que había roto ya no era lo mismo. Que yo ya no era la misma. Que no quedaba nada por recomponer. Había aprendido a vivir sin ella. Al principio fue duro. Era como caminar descalza sobre cristal.
Pero luego llegó la paz. Y con la paz, llegó alguien nuevo. Tenía una mirada serena y una presencia plena. No usaba palabras para convencer, usaba gestos. No prometía, cumplía. No huía, se quedaba. Era lo opuesto a todo lo que había experimentado. Y con ella, reaprendí lo que era ser elegida sin sospechas. Lo que era tener a alguien que no escondía su teléfono. Que no cambiaba de tema cuando alguien llamaba. Que no necesitaba excusas porque su verdad era demasiado sutil para disfrazarse. Un día, la traidora vino a mí. Rota. Delgada. Deslucida. Arrepentida. Me dijo que pensaba en mí todos los días. Que soñaba con nosotras. Que quería empezar de nuevo. Que estaba dispuesta a todo. La escuché. Con empatía, con respeto, incluso con gratitud. Porque me enseñó, con su traición, que el amor no basta cuando la lealtad se desvanece. Y dije con firmeza, con serenidad, con la fuerza que solo da el dolor bien vivido, he perdonado, pero no voy a volver atrás. Ella se quedó allí, mirándome como quien pierde un tren que nunca volverá. Y yo seguí caminando en paz. Sin ira, sin resentimiento. Sino con la claridad de quien sabe que ciertos giros son deshonestos. Que el pasado, por muy hermoso que haya sido, no podía competir con el presente limpio que ahora me abrazaba cada día. Intentó sonreír, pero no lo hizo. Porque quien se equivoca a veces pierde. Y quien pierde a veces aprende. Pero lo que ella aprendió ya no me servía. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo solo nos enseña a vivir juntos. Lo que sana es la decisión de seguir adelante. Y yo la elegí. Porque el amor verdadero no mendiga presencia. El amor verdadero no comparte espacio con mentiras. El amor verdadero puede perdonar, pero nunca olvida lo roto. Y yo no lo he olvidado. Caminó sola. Probó con otros rostros, otros cuerpos, otras voces. Ninguna llenaba el vacío. Porque el vacío no era la ausencia de alguien. Era la ausencia de alguien a quien había dejado escapar. Intentó dormir, pero los sueños no la dejaron. Soñó conmigo. Soñó con nosotros. Con la vida que podría haber sido. Con domingos en el parque. Con cafés en silencio. Con manos unidas en las filas del supermercado. Con miradas cómplices en fiestas familiares. Con planes para tener hijos, para viajar, para envejecer juntos. Todo esto era ahora solo un eco. Un borrón de un pasado que ella misma había manchado. Dijo suavemente, vuelve a mí. Pero la respuesta siempre era el silencio de la almohada. Intentó llamarme una última vez. Escribió, todavía te amo. Lo leí. Respiré hondo. Lo borré. Y dormí con el corazón en paz. Pero había un detalle, algo que nadie esperaba. La última noche, antes de dejar de buscarme, soñó conmigo. Un sueño tan real que despertó sonriendo. Le decía en sueños, ¿todavía piensas en mí? Y ella respondía, todos los días. Entonces sonreía, le extendía la mano, y desaparecía. Despertó llorando. Desesperada. Se levantó, tropezando por las habitaciones oscuras, buscando algo que la anclara. Fue a la caja donde guardaba nuestras fotos. Un recuerdo, un ancla, un refugio. Pero al abrirla, encontró algo que no había estado allí antes. Algo que había dejado oculto hacía años. Algo que decía mucho más que las palabras. Y en ese momento, se dio cuenta. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna traición se idealiza ni se justifica. Las historias que escucharán son ficción, pero encierran profundas verdades, porque la traición destruye, corroe y deja cicatrices que el tiempo no puede borrar. Nuestro propósito es mostrar, a través de cada historia, que una mala decisión puede costarles el amor de su vida. Prepárense para sumergirse en una historia intensa, realista e impactante. La verdad duele, pero necesita ser escuchada. Buena historia. Era difícil explicar lo que había entre ellos sin recurrir al silencio de las cosas innecesarias.
Isen y Claire parecían haber nacido con un latido similar, como si el tiempo los hubiera hecho esperarse incluso antes de saber que se esperaban. Cuando se encontraron, una tarde cualquiera, ni siquiera el cielo parecía saber si quería llover o abrir. Ella llevaba un vestido azul claro, el pelo recogido a toda prisa, como quien casi se da por vencido en salir de casa. Él, demasiado distraído por sus propios pensamientos como para notar el ruido a su alrededor, solo levantó la vista porque a ella se le cayó una llave, y el sonido al caer pareció interrumpir una secuencia de días normales. Su primera mirada no fue mágica, no fue ese tipo de encuentro a cámara lenta, pero había algo ahí, un punto de parada en el fluir de los días. Y fue a partir de entonces que todo encajó. Isen era técnico de domótica, un hombre metódico y detallista que prefería escuchar a hablar. Tenía esa presencia serena que no llama la atención al instante, pero que con el tiempo se convierte en un refugio. Claire, en cambio, trabajaba como asistente administrativa en una inmobiliaria local, con la sonrisa fácil de quien intenta ser ligera para no mostrar su peso. Era inteligente, perspicaz, con un sentido del humor que se le escapaba en los momentos más inesperados, como para decir, sin decirlo, que la risa era su forma de sobrevivir. No eran rápidos. No había pasión desbordante ni declaraciones exageradas. El amor entre ellos surgió de la costumbre, de la constancia, del ligero toque en el hombro al cruzarse en la cocina, de las notas en servilletas con frases sencillas como, hoy es un buen día, o no olvides tu abrigo. Vivían en una casita en un barrio arbolado, donde las ventanas captaban el sol de las 10 y las mañanas se acompañaban del sonido de las hojas secas al barrer. La casa no era lujosa, pero sí acogedora. Los cuadros de las paredes se fueron colgando poco a poco, muchos con fotos de viajes cortos o días comunes que se volvían especiales con la presencia del otro. Los vecinos los conocían como la pareja tranquila de la calle, los que caminaban de la mano al caer la tarde e intercambiaban plantas con los vecinos del otro lado de la calle. A Claire le gustaba la menta. Isen prefería la albahaca. Y juntos, hicieron del jardín un reflejo de su cariño mutuo. Los primeros años estuvieron marcados por una rutina que, para muchos, sería monótona. Pero para ellos, era una silenciosa danza de complicidad. Ella se despertaba más temprano, preparaba café con canela para ambos, mientras él organizaba sus herramientas y documentos de trabajo. Los domingos, iban juntos al mercado, discutiendo sin prisa sobre qué salsa comprar o qué marca de jabón era la mejor. Por la noche, veían series antiguas o simplemente se sentaban en el sofá, compartiendo el silencio. No había prisas entre ellos, ni presión alguna. Todo parecía encajar con naturalidad, como si su amor hubiera elegido un ritmo más tranquilo y firme. Claire admiraba la atención de Isen a los pequeños detalles. Se fijaba en cuando se cambiaba de perfume, cuando dejaba su pendiente en el lavabo, cuando permanecía en silencio demasiado tiempo. No era hombre de muchas palabras, pero su cariño se revelaba en los detalles. Isen, sin embargo, veía en Claire una luz que no sabía que necesitaba. Hablaba con entusiasmo de las pequeñas victorias del día, incluso de aquellas que él consideraba insignificantes, como encontrar una nueva especia o recibir un cumplido del jefe. Ella embellecía lo cotidiano. Y él aprendió, de ella, a ver la poesía en lo cotidiano. El tiempo pasó como una cálida brisa de verano, de esas que no se notan hasta que cambia la estación. Surgieron dificultades económicas, los planes cambiaron y las noches se alargaron más de lo deseado. Discutían de vez en cuando, como cualquier pareja de verdad. A veces ella sentía que él era demasiado retraído, otras veces él sentía que ella no quería hablar de asuntos más profundos. Pero ninguno de los dos gritaba jamás. Se respetaban. Sabían dónde pararse. Y, lo más importante, confiaban el uno en el otro. Había una sensación de que, incluso con sus diferencias, el amor era un lugar seguro al que podían regresar. Isen empezó a trabajar en proyectos más grandes, lo que requería más tiempo libre. Claire, mientras tanto, recibió un discreto ascenso, pero la acercó a su jefe directo, un hombre mayor, educado y elocuente, con quien pasaba unas horas más al día. Sus rutinas empezaron a reacomodarse, con horarios ligeramente diferentes, pero aún había cenas los sábados, desayunos los domingos y películas los viernes por la noche. Todo parecía estar bien en apariencia. La casa seguía limpia, las notas seguían apareciendo, aunque con menos frecuencia.
El contacto físico se volvió más espaciado, pero las miradas seguían buscándose en los pasillos. Nada que llamara la atención. Nada que rompiera el vínculo. Sus amigos cercanos notaron que Claire estaba más distraída, que a veces su mirada parecía distante, pero lo atribuyeron al cansancio. Isen, por su parte, empezaba a percibir que algo había cambiado en ella. Estaba más callada, más metódica con el teléfono, menos presente en las conversaciones. Pero él se negaba a darle vueltas a nada malo. Prefería creer que era solo una etapa, trabajo, estrés. Al fin y al cabo, cuando amas profundamente a alguien, tu mente busca excusas antes de aceptar cualquier posibilidad dolorosa. Y así, el tiempo seguía pasando. Una tarde cualquiera, mientras instalaba un sistema en una casa nueva, Isen vio una flor que le recordó el día que le regaló a Claire su primer ramo. Decidió comprar uno igual. Se lo llevó a casa, lo puso en una taza improvisada y lo dejó en la mesa de la cocina, junto con una nota, para que no olvides que todavía me fijo en las flores. Cuando Claire llegó, notó el gesto, sonrió y lo abrazó. Pero había algo en ese abrazo que ya no estaba completo. Como si una parte de ella estuviera en otro lugar. Lo sintió. Pero no dijo nada. Porque a veces el silencio es el último hilo antes de la ruptura. Se acercaba su aniversario. Claire parecía emocionada, planeando algo especial, pero no dio muchos detalles. Isen, aunque sorprendido, estaba feliz. Pensó que tal vez esa etapa incómoda estaba pasando. Imaginó una cena, tal vez un viaje rápido. Incluso empezó a escribir una carta, algo que no había hecho en mucho tiempo. Recordó buenos momentos, revisó fotos antiguas. Quería sorprenderla también. Estaba listo para reavivar todo. Para renovar su amor. En los días previos a la cita, Claire salió varias noches, diciendo que estaba arreglando los detalles con amigos. Isen no lo cuestionó. Creía. Confiaba. Aún existía la creencia, a pesar de las señales, de que el amor perduraría. Que los cimientos construidos con tanto cariño no cederían ante tan poco. Que era posible reconectar, recuperar el aliento. No quería pensar que su sonrisa fuera más viva lejos de él que al llegar a casa. No quería creer que su contacto, ahora apresurado, ya no fuera un refugio, sino un protocolo. Y así, entre pequeños gestos y grandes silencios, llegó el cumpleaños. Pero nada sucedió como esperaba. Y por primera vez, Isen miró dentro de sí mismo y se dio cuenta de que algo mucho más grande se estaba rompiendo. Aún no era el final. Pero era el comienzo de un punto sin retorno. Y lo que vendría después, cambiaría todo. La lluvia caía como si el cielo quisiera limpiar el mundo. Isen conducía en silencio, sus limpiaparabrisas latiendo lentamente en contraste con su corazón acelerado. Habían pasado algunas semanas desde el cumpleaños olvidado, y algo dentro de él se había roto por completo. No era ira, ni celos. Era una amarga mezcla de intuición y decepción. Claire estaba distante, sus gestos calculados, y la mirada que una vez buscó la suya ahora huyó. Ya no había espontaneidad, solo intentos de normalidad. Hasta esa noche, ella dijo que saldría con sus amigos, que necesitaba despejarse. Isen simplemente asintió. El sonido de la puerta cerrándose resonó por la casa como un presagio. Se sentó en el sofá, mirando su reloj, y antes de darse cuenta, ya estaba buscando las llaves de su auto. No sabía qué esperaba encontrar, solo que no podía dormir sin saberlo. El instinto lo guiaba. El amor, incluso herido, aún conocía el camino. Siguió su auto a una distancia prudencial, viendo cómo las luces rojas desaparecían en el horizonte húmedo. Cada kilómetro que recorrían parecía cortar un pedazo de lo que él creía. Y entonces, de repente, ella giró hacia una calle que no conducía a ningún bar, ni a la casa de ningún amigo. Era una zona residencial tranquila, casi silenciosa, donde las ventanas tenían cortinas blancas y los perros dormían en los porches. Cuando se detuvo frente a una casa de fachada sencilla y portón negro, su cuerpo se congeló. Ella salió, sonriendo, se arregló el pelo y tocó el timbre. El portón se abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Y entró. Sin dudarlo. Sin mirar atrás.
Isen se quedó allí, dentro del coche, con el motor aún en marcha y las manos temblorosas sobre el volante. Las gotas de lluvia resbalaban por el parabrisas y se mezclaban con las lágrimas que fingía no llorar. La escena ante él era de esas que ningún corazón debería ver. Era el punto de quiebre silencioso, donde el amor se da cuenta de que ya no es amor por el otro. Se quedó allí un rato, lo suficiente para comprender lo que no quería comprender. Luego, simplemente apagó el coche y se marchó. Esa noche durmió en otra casa, la de un amigo de la infancia, sin explicar por qué. Simplemente dijo que necesitaba pensar. A la mañana siguiente, regresó a casa. La cocina estaba como siempre, tazas en el fregadero, el aroma del perfume en el aire y su ausencia llenando los espacios. Se sentó a la mesa y escribió una nota. No había rabia en sus palabras, solo dolor contenido: quédate con quienes ya tienen sus mentiras. Dobló el papel y lo dejó sobre la mesa. Luego empacó una pequeña maleta y se fue. Cuando Claire regresó, encontró la nota y el silencio. Llamó innumerables veces, llorando. Dijo que había cometido un error, que podía explicarlo, que nada era lo que parecía. Él no contestó. Y durante días, el teléfono siguió sonando en vano. Pasó el tiempo, y lo que una vez fue una herida abierta comenzó a sanar. Isen siguió adelante. Conoció a alguien nuevo, alguien sencillo, de risa fácil, que lo miró con sinceridad y le hizo creer una vez más que la lealtad aún existía. No había prisa ni miedo. Fue una relación tranquila, construida sin desconfianza. Aprendió de nuevo a sonreír, a vivir, a respirar sin el peso de los recuerdos. La vida, por fin, volvió a tener sonido, color y sabor. Mientras tanto, Claire se desmoronaba en silencio. El jefe que una vez pareció interesado se volvió distante, frío, y pronto desapareció de su vida. Sus amigos se alejaron. El brillo en sus ojos se desvaneció. Intentó distraerse, convencerse de que todo sería igual, pero las noches eran demasiado largas y la almohada demasiado mojada. La culpa comenzó a carcomer cada recuerdo. Veía a Isen en todas partes, en el desayuno, en la calle, en las canciones, en las voces de la gente a su alrededor. Estaba en todas partes, menos con ella. Intentó buscarlo, pero no hablaba. Intentó enviarle cartas, pero no respondía. Intentó reaparecer en la vieja casa, pero encontró a otra mujer abriendo la puerta y sonriendo con la misma mirada serena que una vez fue suya. El tiempo, implacable, seguía su curso. Los meses se convirtieron en años, y ella permaneció atrapada en el pasado, alimentando un arrepentimiento que no se disipaba. Soñaba con él a menudo. En esos sueños, él aún la amaba. A veces despertaba con el corazón acelerado, jurando haber sentido su toque. Otras veces, lloraba al darse cuenta de que estaba sola. El arrepentimiento se convirtió en su compañero. Y con el paso de los días, comprendió que hay dolores que no piden perdón, simplemente persisten. Una noche, tras un día agotador, volvió a soñar con Isen. El sueño era diferente a los demás. Parecía demasiado real. Él estaba frente a ella, con la misma mirada serena de antes, pero había algo distinto, una profunda serenidad, una luz que no recordaba haber visto en él. Él sonrió y le preguntó si aún pensaba en él. Ella respondió, entre lágrimas, que sí, todos los días. Él extendió la mano, y cuando intentó tocarla, desapareció. Despertó con el corazón acelerado, llamándolo en la oscuridad. Se levantó temblorosa, encendió las luces y fue a la estantería donde guardaba viejos recuerdos. En el fondo de una caja de madera, encontró fotos, cartas y pequeños objetos que él había dejado. Cada recuerdo tenía un peso insoportable. Pero justo cuando creía haberlo visto todo, algo le llamó la atención: un sobre marrón, amarillento por el tiempo, cerrado con cinta adhesiva. No recordaba haberlo visto antes. Le sudaron las manos. Lo abrió con cuidado y dentro encontró una carta. La letra era suya, pero el tono era diferente, más profundo, más sereno. Empezó a leer, con la voz entrecortada por los sollozos. En la carta, Isen relataba todo lo que había sentido durante ese tiempo, cada dolor reprimido, cada lágrima contenida.
Decía que la había amado de verdad y que, aunque había sido herido, no le había deseado ningún mal. Que el perdón había llegado, pero no había regresado. Que había aprendido que el amor no se trata de poseer, sino de desear lo más puro. Le agradeció por enseñarle sobre los límites, el valor de la lealtad, el peligro de las pequeñas mentiras. Y al final de la carta, había una frase que le desgarraba el alma: un día, cuando el silencio te acompañe, comprenderás que yo era el ruido que te daba paz. Claire cayó de rodillas, con el periódico en las manos, ahogada en lágrimas. El sonido de la lluvia afuera era el mismo de la noche en que todo comenzó. El mismo tono, la misma melancolía. Comprendió, demasiado tarde, que su perdón no era una invitación. Era una despedida. Que su silencio no era desinterés. Era sanador. Y que el sueño de esa noche no era solo un sueño, era la despedida lo que faltaba. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Claire empezó a revisitar los lugares donde habían compartido momentos, intentando reconectar con algo que ya no existía. Fue al café donde se conocieron, a la plaza donde él solía leer mientras ella hablaba sin parar. En cada rincón, un recuerdo. En cada recuerdo, su ausencia. Y por primera vez, comprendió lo que era extrañar a alguien no porque lo quisieras de vuelta, sino porque sabías que nunca volverías a encontrar a nadie como él. Unos meses después, se enteró de que Isen se había casado. La noticia llegó por un amigo en común, quien le mostró una foto de la ceremonia. Estaba sonriendo, sereno, con la misma paz que ella había admirado. La mujer a su lado tenía una mirada dulce y sincera. No había lugar para la amargura, solo para la certeza de que él era feliz. Claire cerró el teléfono y respiró hondo. El dolor no desapareció, pero se transformó. Ahora, era el peso de alguien que comprende lo que perdió y lo que nunca volverá. Esa noche, sentada en el balcón de un pequeño apartamento, escribió un último mensaje, no para enviarlo, sino para sí misma: me perdonó, pero no regresó. Y me lo merecía. Guardó el papel en la misma caja que la carta, como si eso cerrara ese ciclo. Al apagar las luces y dormirse, lloró, no de rabia, sino de añoranza. Y antes de cerrar los ojos, le susurró al vacío: si hay otra vida, que sepa amar como es debido. Al otro lado de la ciudad, Isen miró al cielo antes de quedarse dormido, abrazado a la mujer que ahora era su hogar. Sintió una profunda paz, sin saber por qué. Quizás era solo que su corazón finalmente comprendía que a veces el final correcto es el mayor acto de amor que uno puede ofrecer. La mañana anterior a su último reencuentro, Claire despertó con los ojos hundidos y el cuerpo exhausto. La almohada aún húmeda revelaba las batallas que solo ella había presenciado. Ya no había maquillaje para disimular la culpa grabada en cada gesto, e incluso su propio reflejo en el espejo parecía evitarla. Su expresión reflejaba el cansancio de quien pasaba noches intentando retroceder el tiempo, reescribir decisiones, rehacer promesas, implorando una oportunidad que el destino ya le había negado. Lo sabía. Incluso antes del amanecer, algo en su interior sabía que ese día traería su fin. Se vistió sin prisa, como si preparara el cuerpo para un velorio silencioso. No había prisa ni esperanza, solo la necesidad de afrontar lo que quedaba. Caminó hacia el lugar donde sabía que lo volvería a ver, aunque fuera de lejos. Era una plaza tranquila, por donde solía pasear al caer la tarde. Llegó primero, se sentó en su banco habitual y esperó. El tiempo parecía arrastrarse, y cada segundo era un cruel recordatorio de que los recuerdos ahora solo le pertenecían a ella. Cuando apareció, no estaba solo. Estaba junto a la mujer que ahora compartía su vida, empujando un cochecito de bebé, sonriendo con una naturalidad que dolía más que cualquier palabra. Claire se quedó paralizada. Esa escena era un retrato de todo lo que había perdido. Isen no la vio de inmediato. Caminaba con agilidad, como si ya no cargara con fantasmas. Era imposible no notar su paz, como sus ojos ya no albergaban las sombras del pasado. Cuando por fin la vio, hubo una breve pausa. Un intercambio de miradas, un momento de suspense. No apartó la mirada, no aceleró el paso. Simplemente la miró con la serenidad de quien ha perdonado y ha seguido adelante. Claire intentó sonreír, pero su rostro no respondió. Se le hizo un nudo en la garganta.
Esperó a que se acercara, a que dijera algo, cualquier cosa. Pero él solo asintió levemente y siguió caminando, sin volverse. Y en ese gesto silencioso, comprendió que el verdadero amor que una vez había albergado ahora estaba fuera de su alcance. No había dolor en su mirada, solo distancia. El dolor más profundo que sentía no era el abandono ni el desprecio, era darse cuenta de que el hombre al que había amado profundamente había dejado de amarla, y de una manera tan silenciosa y definitiva, que ni siquiera había espacio para una disculpa. Se sentó allí durante horas, mirando al vacío, reviviendo los detalles de una vida que ya no existía. En su mente, repetía su nombre como una oración, como si así pudiera mantener viva una parte de él en su interior. Pero en el fondo, sabía que solo quedaba el arrepentimiento. Y esto no era un castigo temporal, sino una sentencia de por vida. Decidió entonces dejar de intentar encontrarlo. Dejar de invadir el nuevo espacio que él había construido. Era demasiado tarde. Lo sabía. De ahí en adelante, caminaría con las piezas que había creado, recordando no lo que había perdido, sino lo que había destruido con sus propias manos. Isen, por su parte, regresó a casa con el corazón ligero. Ya no sentía ira. Solo compasión. Al mirar a Claire, vio a la mujer que había amado, sí, pero que se había quedado atrás por decisión propia. Y aunque ese reencuentro había despertado viejos recuerdos, estaba en paz con sus decisiones. La mujer a su lado era su presente, y el futuro que construían juntos ya no daba lugar a dudas ni comparaciones. Durante la noche, mientras acunaba a la niña en sus brazos, reflexionó sobre los caminos de la vida y cómo a veces lo mejor que se puede hacer es dejar que el pasado se quede donde debe estar. Había aprendido que el perdón no significa reconciliación, y que algunas pérdidas son liberaciones silenciosas. Con el tiempo, Isen siguió viviendo con dignidad, rodeado de personas que lo amaban sinceramente. Transformó el dolor que una vez sintió en madurez, y la traición que lo hirió en una valiosa experiencia de aprendizaje. Era un hombre completo, no porque nunca se hubiera roto, sino porque supo reconstruirse con honestidad. Dedicaba sus días al cuidado de su familia, presente en cada detalle, y nunca más necesitó mirar atrás con dudas o arrepentimiento. La confianza que depositó en su nueva pareja no fue ciega, sino consciente. Sabía que el amor sano no requiere pruebas desesperadas ni promesas vacías. Simplemente estar ahí. Simplemente no mentir. Claire, por otro lado, se hundió en una rutina cada vez más solitaria. Intentó recuperarse, sí, buscó nuevos caminos, incluso conoció gente nueva. Pero cada vez que alguien se acercaba demasiado, ella retrocedía. No era miedo a ser lastimada. Era vergüenza de haber lastimado a alguien que nunca lo merecía. Empezó a evitar los lugares que le recordaban a Isen, pero incluso el cielo gris le recordaba los días en que su corazón era ligero. Siguió soñando con él, pero en esos sueños, él ya no la amaba. Y despertar de esos sueños fue el mayor castigo, porque por unos minutos, creyó que aún había tiempo, hasta que la realidad arrancó esa ilusión con la frialdad de una espada. El arrepentimiento se convirtió en su único compañero constante, su recuerdo más fiel. Y la certeza de que no hay segundas oportunidades para quienes destruyen la única. Años después, escribió una carta que nunca envió. En ella, le agradecía todo lo que habían compartido, se disculpaba por las mentiras y decía que, si pudiera volver atrás, lo habría hecho todo de otra manera. Terminó con una frase que la dolió más que ninguna otra: fuiste mi hogar y elegí irme. Dobló el papel con cuidado, lo guardó en una caja donde guardaba las pocas cosas que aún la conectaban con el pasado y lo guardó en el fondo de su armario. No era una súplica para que regresara, ni un intento de reconectar. Era simplemente un reconocimiento de que perderlo fue el mayor error de su vida. Y que tendría que vivir con ese error hasta su último aliento. El tiempo siguió su curso, como siempre. Isen envejeció rodeado de amor, hijos y serenidad. Claire envejeció con dignidad, pero con el corazón vacío. De todas las decisiones que tomó, la que más le dolió fue no luchar por alguien que nunca dejó de elegirla, incluso cuando todo parecía desmoronarse. La vida le enseñó, a las malas, que algunas puertas, una vez cerradas, nunca se abren. Y que el amor, cuando se traiciona, puede perdonar, pero nunca se repite. Si has llegado hasta aquí, seguro que has sentido el impacto de esta historia en primera persona.
Comenta abajo con tus pensamientos, ¿qué te impactó más y qué lección te enseñó esta narración? Tu opinión es importante para que podamos seguir brindándote historias que llegan al alma. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias conmovedoras como esta. Esta historia es ficticia, pero el sentimiento es real. Nos muestra cómo la traición no solo destruye relaciones, sino también el respeto, el afecto, la historia que hemos construido y, sobre todo, la confianza, que, una vez rota, rara vez vuelve a la normalidad. El mayor dolor de la traición no es el acto en sí, sino la lenta destrucción de todo lo que era verdad. En este canal, no apoyamos, alentamos ni idealizamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es claro, mostrar que algunas decisiones cuestan más de lo que puedes permitirte. Piensa bien antes de cruzar la línea. Porque a veces, la persona que pierdes por una mentira, era la misma persona que habría pasado toda su vida diciendo la verdad a tu lado.